Bueno, la saludamos a la doctora Uki Chada, ¿no? Sí, Creo que nadie, o pocos. poco la conoce como María del Valle, pero bueno, la saludamos. Uki, buen día, gracias por Buen atendernos, día. un placer. A ver ahí, Un buen día, Patito, ¿cómo estamos? muy bien, muy bien. Bueno, con esto no es para asustarse, tampoco para alarmar, pero empiezan a haber casos y decían que ya incluso hasta en el país, en Argentina, no sé si vos tenés claro qué es lo que pasó, si es que viajaron o no, porque escuchaba el fin de semana como que había dudas ahí si es que habían viajado o no. Lo cierto es que hay, ¿qué sería? ¿Una nueva variante de gripe? Yo te explico cómo es la evolución, genética, en la medida que lo voy a hacer bien simple. Ujú. La gripe va, la genética del virus de la gripe va cambiando de a poquito, año a año, por eso las vacunas del año pasado no cubren tanto como las de este año o como de hace 3 años. Ujú. Se llaman shift, se llaman variantes, que van cambiando muy poquito el genoma, y eso hace que cada año, guiándonos por Sí. las cepas que aparecieron en el hemisferio norte, se hacen vacunas para el hemisferio sur, Sí. y así sucesivamente, para cubrir un poco más los virus que van cambiando. Ujú. En este caso ha aparecido una variante de H3N2 que ya venía circulando, que no es el virus H1N1, si ustedes se acuerdan de Sí. la pandemia Sí, que hubo, pero cuando estos cambios son tan importantes, o sea, cuando hay un cambio, Sí. la comunidad no está tan preparada inmunológicamente para ese cambio, pero no le impacta tanto porque ya tiene otras vacunas u otras exposiciones o ha pasado otras gripes que se defiende bastante. ¿Qué es lo que pasaba con el COVID? Entonces, cuando cuando ese virus muta de manera tal que cambia todo el genoma, cambia toda la información genética, se Sí. habla de pandemia, Ujú. que es lo que tuvimos 2009, no sé si se acuerdan, hace Sí, mucho sí. tiempo. sí. Pero el resto de los virus van cambiando levemente. La diferencia es que esta gripe aparentemente aparece un poco antes de lo que se le esperaba. Ujú. Por otro lado, yo creo que depende mucho de la adherencia que tenga cada país a las vacunas. Sí. Hubo un gran conflicto en Estados Unidos y en Europa porque la gente no se quería vacunar a partir del COVID. Hubo una gran campaña antivacunas, hubo un gran miedo por las vacunas del COVID. Entonces la gente empezó a adherir poco a las campañas de vacunación. Ujú. Entonces pasa que ya de por sí hay baja adherencia a la vacunación, encima aparecen virus un poco distintos a los que habitualmente aparecen normalmente o un poco más transmisibles porque la gente no está preparada, no hay esta que decíamos inmunidad de rebaño, que se habló mucho en el COVID. Entonces pasa esto, pasa que la gente no está tan preparada y los sistemas de salud empiezan a saturarse. Pero no es que haya pasado aparentemente lo que está, obviamente, lejos de lo que pasó con COVID, Sí. y lo único que tenemos que volver es a las indicaciones de los ministerios de salud de cada país. Si el Ministerio de Salud dice, estos son grupos de riesgo, hay que vacunarse, bueno, uno tendrá que tomarse un tiempo para ir al vacunatorio y ponerse las vacunas correctas para estar más protegido. Ujú. Claro. ¿Tiene características similares a la del H1N1 en los efectos que puede llegar a tener en pacientes así en situación de riesgo, como lo mencionaba, doctora, o no? Los síntomas, Sí, me preguntaba, sí. los síntomas son exactamente los de cualquier gripe. Ah, Ajá. No es resfrío común, Ujú. es gripe. La gripe es una infección que el paciente está absolutamente enterado de que es gripe. ¿Por qué? Porque le duele muchísimo el cuerpo, le duele mucho la cabeza, mueve los ojos y le duele detrás de los ojos,
le duelen las articulaciones, está apaleado literalmente, Sí. tiene fiebre de 39, 40 grados, el inicio es de golpe, no es que hace una semana que me siento más o menos mal, no, el inicio es de un día para el otro, Ajá. con un escalofrío, con una fiebre alta, el paciente se siente muy mal y empieza una tos seca, un dolor de garganta, los niños sobre todo vómitos y diarreas, entonces no es estoy engripado como dice la gente. Sí. Y hay algo que quiero aprovechar y siempre aprovecho tu programa para decirlo. No es una bacteria, es un virus. No se toman antibióticos. Es más, si el médico los prescribe, ustedes le frenan y le dicen, doctor, pero no me está diciendo que es una gripe y que si es una gripe no tengo que tomar antibióticos. Porque la comunidad se tiene que empoderar a evitar el uso o el mal uso del antibiótico, Ajá. porque estamos teniendo otro flagelo paralelo que es muchísimo más grave que esto y mucho más grave que todo lo que ha pasado con COVID, que es la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, seamos conscientes de que si es una gripe, no hay que tomar antibióticos, hay que evitar contagiar a los demás, hay que quedarse en cama, hay que consultar al médico y hay que evitar tomar antibióticos, por favor. Ah, bueno, está buena esta recomendación. Y pensando ya en el año, que prácticamente ya estamos en el 2026, que ya comenzamos a vacunarnos, ¿cómo sería? ¿En qué momento? No, seguramente las campañas, todo eso lo va a ir difundiendo Se va a difundir. el Ministerio de Salud, pero las campañas seguramente se puedan solamente adelantar, pero se tienen que producir las vacunas con esta cepa. Claro. Y eso quizás tarda. Va a tardar. Yo no soy científica, pero a lo mejor entre 2 y 3 meses tarda en hacerse la vacuna. Claro. Entonces, no hay que exagerar. Nosotros tenemos de bueno que tenemos un clima templado. Sí. La gente no está hacinada, la gente sale a los lugares aireados. Entonces, no estamos en situación de invierno como pasó en el hemisferio norte. Claro. Entonces, eso da cierta tranquilidad porque los virus de este tipo respiratorios en verano suelen ser muchísimo menos transmisibles por el tipo de condiciones climáticas. Entonces yo creo que hay que ser cuidadosos con la gente que viene de otros lados. Esa gente si tiene síntomas se tiene que quedar en la casa y avisar. Estuve en España, estuve en tal lado hace una semana, porque el periodo de incubación de la gripe es corto, entre 4 y 5 días, 3. Entonces, la gente inmediatamente llega de otro lado, empieza a tener síntomas. Entonces, todos esos cuidados que uno tiene que tener con respecto al que tengo al lado es muy importante porque eso evita que se contagie. La gente que tiene síntomas respiratorios tiene que ser responsable y empático de usar barbijo y volver al barbijo y al lavado de manos, que es en todo tipo de infecciones lo más efectivo. Claro, cuando hay una persona en la casa, lo mejor es por ahí el barbijo para no contagiarnos. Por último, Uki, ¿los síntomas son más fuertes de una gripe normal? No. Los síntomas son los que yo te dije recién, son los de una gripe, y la mortalidad aparentemente es la misma que la de siempre. Hay mortalidad estimada, y lo único que ha aumentado es las consultas a los servicios de salud por esto de que es mucho más transmisible porque la gente no tenía demasiadas defensas para este cambio del virus que hubo ahora. Clarísimo. Pero yo creo que hay que tranquilizarse con este tema y tratar de volver a las medidas que aprendimos muchísimo con la pandemia. Quedarse en la casa si tenés síntomas, usar barbijo si vas a exponerte a otra persona, lavarse la mano permanentemente y consultar al médico y evitar el uso de antibióticos. Clarísimo. Uki, gracias como siempre. Un beso. Beso enorme. Muchas gracias. La doctora Uki Chada, especialista infectóloga y bueno, dándonos consejos para lo que son estos casos que ya han ingresado en la Argentina. Lo que había dudas el fin de semana si
estos pacientes de Argentina habían viajado. Que Al era exterior habían claro, contagiado fuera. era lo más probable, pero no había certezas con respecto a esto, pero bueno, la tranquilidad que nos daba Uki también, ¿no? Ujú. ¿No? Y esperar la Y a vacuna. no alarmarse, claro. Exacto, y esperar la vacuna, Mm. que uno entiende va a ser más rápido de lo previsto, me parece.